Iglesia, Dios los bendiga. No me gusta. Dios los bendiga más. Muy bien, muy bien. Yo digo siempre, todos los domingos, qué privilegio poder estar en la casa del Señor. Y por lo tanto, tenemos que decirlo con gozo, que después de una semana cargada, con mucho revolú, muchas cosas, que no hay nada mejor que poder llegar a la casa del Señor, alabar, conocer a la familia que Dios nos ha brindado en estas mañanas y en esta iglesia. Y efectivamente, para repetir, mi nombre es Joe Mercado, Joe, Michael, en los campamentos me llaman Albahaca, eso es un apodo, el que sabe, sabe, el que no sabe me puede preguntar después del culto. Como mencionaron, soy el pastor de la Iglesia Metodista Jerusalén en Culebras y es un privilegio y un honor poder estar aquí, poder llevarle la palabra de hoy. Y cuando hablamos de lo que es familia es algo interesante. Yo siempre pregunto, cuando uno pregunta, ¿qué es familia? ¿Qué es lo que muchas veces nos imaginamos? Nos imaginamos una casa, quizá la mesa del comedor, pensamos en los cumpleaños, los domingos. Yo me acuerdo, los domingos era ir a la iglesia y después para casa de ¿quién? De abuela. Clásico. Y ahí llegaban todos los primos, todos los tíos, y ahí nos quedamos y abuela hacía un sendo caldero de arroz. Algo hermoso. ¿Y quién es abuela? Para las que no, mi abuela es la abuela Lucy Román, que fue pastora aquí en la iglesia por muchos años, y yo soy su nieto, continuando el legado pastoral, como dice. Comidas, conversaciones, pensamos en personas que visitamos, en que abrazamos, en que encontramos cerca. Pero esa no es la realidad para muchas familias. Y aquí es el tema que yo quiero traerle a ustedes. Porque hoy existen familias entre Puerto Rico y Florida. Puerto Rico y Nueva York. Puerto Rico y Texas, Pensilvania, Massachusetts y tantos otros lugares. Tenemos padres cuyos hijos viven lejos. Hay abuelos que ven crecer a sus nietos por medio de una pantalla. Hay hermanos que tienen que mirar un calendario para saber cuándo podrán verse nuevamente. Hay familias que se aman profundamente y han tenido que aprender a vivir ese amor entre aeropuertos, llamadas, mensajes, visitas. Y esas visitas que siempre parecen demasiadas cortas, ¿no creen? Yo conozco esa realidad. Para los que no saben, mi familia está ahora mismo en Estados Unidos. Y cuando digo mi familia, yo digo mi familia. Mami, papi, mi abuela, mi hermana, mis tíos, mis sobrinos, mis primos. ¿Verdad? Bien pocos están aquí en Puerto Rico. Y por diferentes razones de la vida, hoy existe una distancia geográfica entre nosotros. Y cuando uno vive esa realidad, comienza a descubrir que hay cosas sencillas que requieren esfuerzo. Que cosas que uno se acostumbró a los domingos, ir a casa de abuela, ahora ya eso no pasa. Ahora uno va para un fafú, a un restaurante y nos fuimos y se acaba. Y obviamente eso afecta. No, o no lo vamos a negar. Y levantando la mano, ¿cuántos de aquí tienen un familiar que no están ya en Puerto Rico? Todos. ¿Ustedes ven eso? ¿Quieren saber cuán común es? En Puerto Rico esto es un tema para hablar. Hubieron unos datos publicados por Pew Research Center en febrero del 2026, a principios de este año. Y aproximadamente 6.1 millón de personas de origen puertorriqueño viven en los Estados Unidos, en Washington, D.C., mientras alrededor de 3.2 millones viven en Puerto Rico. 6.1 millones, literalmente el doble. Hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico.
Qué gracioso, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, esto no significa que todos estén separados de familiares en la isla, pero sí demuestra que hasta qué punto nuestra historia como pueblo está marcado por la movilidad y por la diáspora. Incluso tenemos el privilegio de las redes sociales aquí. ¿Cuánta gente ven los servicios de ustedes por Facebook? Porque están en la diáspora. Y es una manera de mantenerse conectado con lo que es la iglesia El Olivar. Hablar de familia a la distancia duele. Y algunas veces nosotros no entendemos y no sabemos cómo trabajarlo. Pero la Biblia conoce muy bien a las familias que viven en movimiento. Y yo los voy a estar llevando en un panorama en la Biblia de las familias en movimiento. Así que estén pendientes que voy a estar tirando distintos versos. Así que ¿están ready? No, yo creo que no están ready. ¿Estamos ready? Perfecto. Literalmente las familias en movimiento comienzan desde las primeras páginas de Génesis. Porque encontramos a Dios trabajando con personas que tuvieron que dejar un lugar conocido. Comenzando en Génesis 12, donde Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Estas fueron las palabras de Dios. Para nosotros esto puede sonar como una mudanza. Vamos a ver de cuarto en cuarto y de casa en casa y ya se acabó. Pero para Abraham esto significaba mucho más. Porque hay que entender que en el mundo antiguo de Israel la familia extendida, la casa y el clan constituía buena parte de la estructura social de una persona. Las familias extendidas frecuentemente vivían en proximidad geográfica, al ladito, y los clanes ofrecían vínculos de identidad, de pertenencia y de apoyo. Así que salir de la casa del padre implicaba dejar parte de esa red social y económica. Abraham comienza su historia caminando lejos de casa. Y siglos después vamos para la otra historia. Otra familia haciendo algo parecido. Vemos la historia de Ruth. Comienza diciendo que hubo hambre, ¿en dónde? En Belén. Elimelech mira a Noemí y a su hijo y toma una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Tenemos que irnos. Y la familia cruza hacia Moab buscando sobrevivir. Y me encanta porque la historia de Ruth comienza con migración. Algo tan común en nuestra familia. Una familia abandona su tierra debido a una crisis económica y alimentaria. ¿Suena familiar para ustedes? Luego ocurre una tragedia. Elimelech, ¿qué pasa? Muere. Muere también sus hijos. Así que Noemí queda viuda en un lugar extranjero junto a su nuera. En una sociedad donde la viudez podía colocar a una mujer en una posición de enorme vulnerabilidad. Entonces Noemí decide regresar. Y allí ocurre uno de los diálogos familiares más hermosos de toda la escritura. Ruth le dice: donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Y todo me encanta, esta frase la usamos muchas veces en bodas. Pero Ruth no se lo está diciendo a un esposo, se lo está diciendo a Noemí, su suegra. Una declaración de fidelidad familiar. Diciendo que tu historia seguirá siendo parte de mi historia y tu camino seguirá conectado con el mío. La geografía estaba cambiando. La familia estaba cambiando y dentro de todo eso, todos esos cambios, había una mujer diciendo: yo voy a seguir presente. ¿Quieren continuar la historia? Yo te digo, la Biblia está llena de familias. Continuamos con historias como José. José termina en Egipto separado de Jacob y de sus hermanos. Daniel termina en Babilonia lejos de su tierra.
Los judíos viven en exilio. Incluso nuestro Salvador Jesús contiene la historia de una familia desplazada. Mateo 2 cuenta que José recibe la advertencia de tomar a María y al niño y marcharse a Egipto porque Herodes busca matar a Jesús. Así que la historia de nuestra salvación contiene una familia que empacó, que salió, que tuvieron que comenzar de nuevo. Familias que extrañaron, que vivieron en lugares que originalmente nunca imaginaron llamar hogar. Se preguntarán, ok, pastor, me encantó este viaje histórico, bíblico, pero ¿por qué me lo estás diciendo? Porque cuando hoy hablamos de nuestros hijos que viven lejos, de nuestros padres que están en Estados Unidos, en otro lugar, de nuestros hermanos que se fueron a estudiar, de quienes salieron buscando mejores oportunidades, estamos entrando en una conversación que la Biblia conoce muy bien. Y tenemos que entender eso. Que Dios ha acompañado familia en movimiento desde su primer libro, Génesis. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con la distancia? Pastor, ¿cómo tú vas a explicar en tu experiencia, en tu realidad, cómo podemos mantener una familia extendida tan separada? Lo primero que les voy a decir, que la distancia hace que el amor tenga que ser intencional. Vamos a llegar a Pablo. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, tiene una historia. Hechos 17 cuenta que Pablo había llegado a Tesalónica y había comenzado allí su ministerio. Se forma una comunidad de creyentes, pero surge una fuerte oposición y la situación eventualmente provoca la salida de Pablo y sus compañeros de la ciudad. Y Pablo queda separado de una comunidad a la que había llegado a amar profundamente. Por eso, cuando llegamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, Pablo escribe, separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Qué manera tan hermosa de describir una familia. De vista, pero no de corazón. A mí me encanta porque Pablo está reconociendo la ausencia. Incluso en los versículos anteriores dice que tiene el deseo de verlos, que está intentando regresar. Y como no puede hacerlo en el capítulo 3, él toma una decisión. Él dice, yo no puedo estar, pero les voy a enviar a alguien. Y él envía a Timoteo. Y eso me parece importante. Porque Pablo nos enseña que cuando existe la distancia, el amor busca la manera de llegar. Pablo quiere ir, Pablo pregunta, Pablo envía a alguien, Pablo escribe, Pablo ora, Pablo busca noticia. Pablo permanece pendiente de lo que está sucediendo en la vida de aquella persona, aunque él no pueda estar físicamente con su iglesia. Y eso es una de las realidades que he aprendido sobre la familia a la distancia. Iglesia, la distancia requiere intención. Cuando vivíamos cerca, todo sucedía espontáneamente. Voy a pasar por tu casa después del culto. Mira, después de esto vamos a comer. Dame un break, yo llego en un momentito. Así no es. ¿Cuántos planes no ocurren después de este culto? Alguien tira un comentario. Mira, yo fui a un restaurante que venden un arroz con longaniza. ¡Santo! Siento el fuego. Y en una brisa de ojo, todos estamos en el restaurante comiendo. Porque tú sabes lo que dicen de los cristianos. Comen. Pero cuando existen cientos o miles de millas entre nosotros, tenemos que aprender a otra manera de estar presente. Tenemos que llamar, escribir, tenemos que preguntar,
organizar las visitas, recordar fechas. Tenemos que interesarnos por los detalles cotidianos. Tenemos que aprender a decir, cuéntame qué está pasando. Y eso es difícil. Te lo digo porque lo he tenido que vivir. La investigación, especialmente cuando hablamos de la juventud, 73% de los padres, esto es el Pew Research Center, 77,3% de los padres con hijos adultos más jóvenes dijeron que se escribían por mensaje con ellos al menos varias veces a la semana. Y 54% hablaba con ellos por teléfono o videollamada con esa frecuencia. ¿Tú sabes qué es lo bueno? Que hoy en día tenemos herramientas que generaciones anteriores jamás imaginaron. Podemos vernos desde otro país. Podemos enviar una fotografía inmediatamente. Podemos escuchar la voz de nuestra familia. Podemos entrar mediante una videollamada, una celebración que está sucediendo a miles de millas. Con calma, 2020 nos enseñó a hacer eso. Con la pandemia, ahí todo el mundo era experto en Zoom. Hay un cumpleaños y ahí llega como 15 personas y eran 15 personas en un teléfono. Pero tener la tecnología disponible todavía requiere que alguien tome la iniciativa de usarla para cuidar una relación. Por eso quiero hacerle algunas preguntas hoy. ¿Conoces lo que está viviendo tu familia que está lejos? ¿Realmente lo conoces? ¿Sabes qué les preocupa? ¿Sabes por qué están orando? ¿Conocen sus alegrías recientes? ¿La comunicación ocurre únicamente cuando existe una necesidad o hemos aprendido a compartir también la vida cotidiana? Porque Pablo estaba lejos de Tesalónica, pero Tesalónica seguía ocupando espacio en su corazón. Estaba lejos de vista, pero no de corazón. Porque hay que entender que hay lugares donde nosotros no podemos estar. Hay momentos en los que quisiéramos estar y simplemente no podemos. Y eso duele. Aquí a los padres, un hijo se enferma, pero mami está lejos. Papá está atravesando una situación y los hijos están en otro estado. Hay una celebración que uno quisiera compartir, hay una emergencia, hay un día en que uno quisiera tener a esa familia cerca, pero no se puede. Pero entonces aparece una historia de la Biblia que más me ha ayudado durante este proceso, el tema de Jacob y de José. Para los que no saben, José llevaba años en Egipto. Jacob pensaba que José estaba muerto. Imagina ponerte en la mente y en los zapatos de Jacob. Todo lo que ocurrió en la vida de José sin que su padre pudiera verlo. José pasa de esclavo a prisionero, de prisionero a gobernador, se casa, tiene hijos, construye una vida y Jacob no está ahí para ninguno de esos momentos. Hasta que eventualmente los hermanos regresan de Canaán con una noticia que parecía imposible: José vive. Y Génesis 45 y 46 cuentan el proceso de reencuentro. Pero Jacob también tiene una decisión difícil. Hay que entender, ya él era un hombre anciano. Estaba apretado. Para ese tiempo no existía JetBlue. No había carro. Tenía que dejar su tierra e ir hacia Egipto. Y antes de entrar en aquella nueva etapa, Dios le habla. Génesis 46 del 3 al 4. 46 del 3 al 4. No temas de descender a Egipto, yo descenderé contigo a Egipto. Yo descenderé contigo. Hay algo que quienes tenemos familias lejos tenemos que aprender.
Nuestra capacidad de acompañar tiene límites geográficos. Pero la presencia de Dios acá alcanza cada lugar. Porque cuando yo estoy en Puerto Rico y mi familia está en Estados Unidos, yo tengo que confiar que Dios está trabajando aquí y allá. Que cuando una madre se acuesta preocupada porque su hijo vive lejos, puede recordar que Dios también está en la ciudad donde duerme su hijo. Que cuando un padre no puede resolver lo que está atravesando su hija desde miles de millas de distancia, todavía puede ponerla delante de Dios. Hay lugares a los que mis brazos no van a llegar. Hay conversaciones en las que yo no estaré. Y tengo que aceptarlo. Hay situaciones que ocurrirán antes de que yo pueda montarme en un avión. Y mi oración puede ser: Señor, llega tú donde yo hoy no puedo llegar. Y yo quiero que esa oración sea la de ustedes. Señor, llega tú a donde yo no puedo llegar. Porque yo creo que parte de amar a nuestra familia a la distancia consiste también en aprender a confiarla a Dios. Confiar en el que el Dios que me acompaña aquí lo acompaña allá. Que el Espíritu Santo no necesita conexión de internet. Que la gracia de Dios atraviesa frontera, océano y zona horaria. Que Dios le dijo a Jacob: yo descenderé contigo. Y hoy le dice a cada uno de ustedes y a cualquier persona que está atravesando esto: yo estaré contigo y yo estaré con ellos. Pero también tenemos que entender que se puede construir un hogar aún estando lejos de casa. Hay otra historia que yo quiero traer. El pastor trajo 30,000 historias. Jeremías 29. El pueblo de Judá ha sido llevado ¿a dónde? A Babilonia. Jeremías permanece en Jerusalén y envía una carta a quienes están en el exilio. Jeremías 29 se presenta precisamente como una carta enviada desde Jerusalén a las personas que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Piensen en eso. Antes de WhatsApp, antes de FaceTime, antes de teléfono, una carta cruzando la distancia entre Jerusalén y Babilonia. Y en esa carta Dios les dice: edifiquen casas, habítenla, planten, coman, cásense, tengan hijos, permitan que sus hijos formen familia, procuren el bienestar de la ciudad donde ahora viven. En otras palabras, Dios le está diciendo: construyan vida allí. Y eso es importante para nuestra familia, porque algunas veces alguien se va pensando que será por un año y pasan 5. Alguien se va a estudiar y consigue trabajo. Alguien conoce a una persona y forma una familia. Alguien encuentra una oportunidad y aquel lugar que inicialmente parecía algo temporal, algo momentáneo, comienza a convertirse en hogar. Así que Jeremías le enseña a los exiliados que Dios todavía puede hacer cosas significativas en el lugar donde ahora se encuentran. Y nuestras familias pueden construir una vida lejos de nosotros y nosotros podemos aprender a bendecir lo que Dios está construyendo en ellos. Podemos interesarnos para la casa nueva, el trabajo, dónde están congregándose, por los amigos que se han convertido en una comunidad, por las oportunidades, por los hijos, por la vida que continúa desarrollándose. Pero la distancia familiar requiere que aprendamos a acompañar etapas que muchas veces veremos por fotos, por videos. Y aún así, poder decir: estoy orgulloso de ti. Estoy orando por ti. Cuéntame. Celebro lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque también tenemos que soltar un poquito el ego. Yo tuve conversaciones que mi madre, que lo más probable está viendo, me dijo: hola mami. Lo más probable me está viendo. Pero en conversaciones hemos tenido que aprender que hay que soltar. De la misma manera en que hay que ser intencional y conectar, pero también hay que soltar. Que obviamente, como decía, mi corazón de madre quiere que tú estés aquí conmigo. Pero como creyente, yo estoy consciente que Dios te llamó para estar allá. Porque para los que no saben, yo me iba a ir. Toda mi familia se fue. Yo dije: pues yo soy el que queda.
Y en el momento donde yo digo, ¿sabes qué, mami? Lo voy a pensar. Déjame terminar el semestre y hago los planes para mudarme. Eso fue a las 8 de la noche. A las 9 me acuesto a dormir. Y me levanto a las 8 de la mañana con un teléfono sonando. Y yo harto de odio porque el que sabe, yo me levanto tarde. Y yo estaba medio dormido. El pastor lo sabe. Y yo, hello. Siri, ¿este es Joe Mercado? Yo sí, con él habla. Sí, bueno, yo soy el superintendente de la región montaña. Es que tenemos una iglesia que necesita un pastor y tu nombre está presentando, a ver si te interesa. Y yo, ¿te puedes reunir mañana? Y yo, sí, claro, no hay problema. ¿Sería un sueño? ¿Qué? Yo saco el teléfono porque efectivamente yo juraba que era un sueño. Cuando cojo el teléfono, veo, tú sabes que tú puedes ver toda la llamada y veo que sí, ya hablé con el superintendente. Fui para la reunión y efectivamente te necesitamos en esta iglesia. Y yo tuve que llamar a mami y decirle, mami, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer? Sí, me acabaron de llamar de la iglesia para comenzar el pastorado. Y yo me acuerdo que mami empezó a reírse, pero a carcajar. Y dijo esas palabras. Como madre, yo quiero que tú estés aquí, pero como creyente, Dios te llamó allá. Por lo tanto, iglesia, algunas veces queremos de manera, no voy a decir egoísta porque no es malo. Querer tener a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres incluso cerca. Pero algunas veces vemos lo que están haciendo y es como que, wow, están formando su vida. Y hay que simplemente, aunque estemos en la distancia, pero siempre diciendo orgulloso, orando por ti, cuéntame qué está pasando, celebro lo que está pasando. Es difícil, pero Dios dice que hay que soltar el ego. Porque la verdad, nosotros no queremos lo mejor para nuestro futuro. Si ellos denominaron que eso es su futuro, hay que amarlo y hay que apoyarlo. Y con esto vamos a estar cerrando. Cuando la familia está lejos, la iglesia tiene una oportunidad para acercarse. Y no tomen esto como regaño. Esto fue lo que Dios me dijo que hablara. Después, con calma, eso es problema tuyo porque yo me voy. Lo sé. Y aunque quiero hablarle a la iglesia, este mensaje va más allá de las familias que tienen familias viviendo lejos. Tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros con las personas cuyas familias están lejos. Y Jesús expande nuestro concepto de familia. Marcos 3, cuando le dice que su madre y sus hermanos lo están buscando, Jesús mira a quienes están alrededor y habla de una nueva familia formada también alrededor de la voluntad de Dios. Y más adelante, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 5, del 1 al 2, no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a los hermanos, a las ancianas, como a madres. Escuchen el lenguaje, padres, madres, hermanos, hermanas. La iglesia primitiva entendió que la comunidad cristiana creaba vínculos familiares. Y eso también tiene consecuencias prácticas. Porque si hay una madre aquí cuyos hijos viven en Estados Unidos, ¿quién está cerca para ayudarla cuando tenga una necesidad? ¿No acabamos de hablar de eso ahora mismo? Si hay un joven estudiando aquí y sus padres viven lejos, ¿qué hogar puede abrirle una silla en la mesa? Si alguien tiene una emergencia y su familia necesita tomar un avión para llegar, ¿quién puede estar presente durante esas primeras horas? Si alguien pasa una fecha importante lejos de los suyos, ¿quién puede decirle ven con nosotros? Hay investigaciones sobre comunidades migrantes latinas que han observado precisamente el papel que puede desempeñar las redes nuevas de apoyo de la iglesia. Que cuando la migración transforma las estructuras tradicionales en un cuidado familiar. Y ahí está la misión de la iglesia. La misión. Que cuando la familia está lejos podemos ayudar a que alguien tiene comunidad. Que podemos convertir al hermano y la hermana
que decimos cada domingo en una verdadera práctica. Sí, porque eso es tradición. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Pero que no sea simplemente un título, que sea algo real. Porque llamar a alguien hermano o hermana en Cristo significa que su vida me importa. Les pregunto, ¿a usted le importa la vida de sus hermanos y hermanas de la iglesia? Sí, yo espero que esa amén sea fuerte. Porque si no. Porque llamar a alguien hermano en Cristo es decirle, yo estoy contigo. Aunque tu familia de sangre no esté. Incluso hasta las personas que quizás su familia de sangre no es la mejor. Porque también tenemos que reconocer esa realidad. Que quizás hay familias separadas no por geografía, sino por situaciones. Nosotros en la iglesia también tenemos que ser esa familia. Esa familia que celebra lo que la familia biológica no celebra. Ustedes son la familia. Apóyense mutuamente. Siempre digan de vista, pero no de corazón. Y quizás alguien está aquí y lo sabe. Tu mamá está lejos, tus hijos están lejos, tu hermano, tus nietos, tu amigo. Tal vez eres tú quien se encuentra lejos de donde creció. Hoy quisiera recordarte que la distancia fue una parte de muchas historias familiares y de muchas historias bíblicas. Y una y otra vez Dios nos recuerda que sigue obrando en medio de ella. Abraham salió de casa, Noemí salió de Belén, José construyó una vida en Egipto, José y María huyeron a Egipto, Pablo fue separado de Tesalónica. La Biblia conoce nuestro aeropuerto, aunque sus personajes nunca hayan visto uno. Conoce lo que significa despedirse. Conoce la Biblia lo que significa extrañar. Lo que significa esperar un encuentro. Conoce familias cuya historia ocurre en más de un lugar. Y conoce un Dios cuya presencia alcanza todos esos lugares. Así que durante este año de la familia, quizás tenemos que ampliar la imagen que tenemos cuando pronunciamos esa palabra. Hay familias reunidas alrededor de una mesa. Hay familias que este día terminarán el día con una llamada. Hay familias que están contando cuánto falta para diciembre. Hay abuelos esperando las vacaciones de sus nietos. Hay hijos esperando el próximo viaje para abrazar a sus padres. Hay hermanos que viven en diferentes estados, pero aún así siguen siendo familia. Ahora, quiero que cierren los ojos y piensen por un momento en esa persona o en esas personas. Esa persona de nuestra familia que está lejos. Quiero que piensen en su nombre. Piensen en dónde están. Piensa en algo que están viviendo actualmente y pregúntate ahora mismo, ¿cómo puedo hacerme presente en su vida desde donde estoy? Quizás necesitas llamar. Quizás necesitas simplemente escuchar. Comenzar a orar específicamente por esa persona. Planificar una visita. Aprender a celebrar la vida que está construyendo. Otra pregunta. ¿Hay alguien cerca de mí cuya familia está lejos y a quien Dios me está llamando a acompañar? Porque al final la familia a la distancia nos enseña que el amor aprende a atravesar espacios. La comunidad aprende a acercarse. Y Dios continúa presente en cada lugar. Así que piensen también en ese hermano y en esa hermana. Pueden abrir los ojos. Estamos separados de vista, pero seguimos unidos de corazón. Y cuando se preocupen, escuchen las palabras que Dios le dijo a Jacob: yo descenderé contigo. Que Dios está aquí también en esta iglesia y sostiene a esa familia y a esas personas que están lejos de nosotros. El Dios que guarda esta casa, guarda la casa de ellos. Y hasta que podamos volver a encontrarnos,
ya sea en esta tierra o en la presencia de nuestro Señor. Seguimos amando, seguimos llamando, seguimos cuidando, orando, pero sobre todas las cosas seguimos siendo familia. De vista, pero no de corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el regalo de la familia. Hoy ponemos delante de ti especialmente a esas familias que viven a la distancia. Tú conoces los nombres, tú conoces las ciudades, las razones de cada separación y también conoces cuánto nosotros extrañamos a esas personas. Guarda a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos y nietos. Enséñanos a cuidar nuestro vínculo con intención, a expresar nuestro amor, a escuchar, a llamar, a orar y a permanecer presente en las maneras que sí tenemos disponibles. Padre, yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a mirar a nuestro alrededor. Permítanos convertirnos en comunidad para quien tiene su familia lejos, en la compañía para quien, en compañía para quien se siente solo y en apoyo para quien necesita una mano cercana. Y Padre, cuando sintamos la impotencia de no poder estar ahí, recuérdanos tu promesa, que tú puedes llegar a cada lugar donde nosotros no podemos llegar. Que nuestras familias cercanas y nuestras familias distantes puedan experimentar tu gracia, tu protección y tu paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Demos gracias a Dios, ¿verdad?